Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. Para mediados del siglo XIX comenzaron a surgir en Europa congregaciones religiosas que tenían a las mujeres como protagonistas, con el objetivo de salir a educar a los niños y asistir a los necesitados. Y en 1877, en la ciudad de Córdoba, un reducido número de jóvenes que querían formar una comunidad religiosa se reunieron con el párroco Jerónimo Emilio Clara y así nacieron las Hermanas Hijas de María Inmaculada Concepcionistas Argentinas. Y en 1910, tras gestiones realizadas por el sacerdote de la parroquia La Asunción, el padre Leopoldo Buteler, el mismo que gestionó 2 años antes la instalación de un colegio católico para varones, el de los Hermanos Maristas, hizo también posible el arribo a estas tierras del sudeste cordobés de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, quienes fundaron un nuevo colegio religioso, en esta ocasión para mujeres. Y así nació el Colegio María Inmaculada. En el primer año contaba con 130 alumnas, de las cuales 20 venían de localidades de la región y también de la zona rural que vivían de pupilas en el internado. Hoy, Marcos Juárez les va a contar su historia. Bienvenidos. Mi madre estuvo en el colegio, entré con 4 años a hacer el jardín de infantes. Y eran nuevas las famosas sillitas rosa. El jardín era mixto. Después, en primer grado también hubo varones, pero ya en segundo ya no. Ya se hizo de mujeres y los varones iban al Sagrado Corazón. Empecé ahí a los 5 años y bueno, se puede decir que sigo ahí, porque fui alumna, docente e integrante de la comisión de exalumnas hasta la fecha. Fue una gran opción en ese momento porque albergaba también alumnas pupilas. Entonces venían no solo de la ciudad, del pueblo, sino también de la zona rural y de pueblos vecinos. Yo vivía en el campo, mis papás tuvieron la posibilidad a lo mejor de mandarme al colegio que estaba en el campo, pero ellos querían un mejor, no solo a nivel estudio, sino de educación en general, querían que yo obtuviera lo mejor. Entonces decidieron traerme al colegio de El IMI. En sus comienzos y durante muchos años, el colegio funcionaba con jornada completa. Por la mañana y después de la hora de enseñanza religiosa, se brindaban conocimientos sobre lectura, escritura y matemática, y por la tarde se dictaban clases de corte y confección, música, manualidades y pintura. Les enseñaban mucho actividades como bordado, dibujo, la actividad plástica. Una de las actividades que hacían, que yo no lo podía creer, tiro al blanco. Incluso tengo una foto en el libro. La señora de Brioni, Estela de Brioni, que fue directora de la Escuela Bernardino Rivadavia, bueno, ella nos contó que también es exalumna y de esa actividad tan particular que tenían. Teníamos muchas hermanas que nos daban clases. Ya en Jardín de Infantes tuvimos la hermanita Custodia, que después fue muy brava en 4º grado. En primer grado tuvimos maestra, pero muy familiar todo. Teníamos un contacto muy lindo con las maestras
con las hermanas, había comedor en la escuela para las pupilas. Yo muchas veces me quedaba, cuando mi mamá viajaba yo pasaba el día en la escuela y me iba a dormir después a lo de mi tía. Pero comía ahí todo, tomaba la leche a la tarde, estaba con las pupilas, jugábamos, hacíamos los deberes, hacíamos los grupos, todo en la escuela. Nosotros en cada grado había una hermana. No era que como ahora que hay todas maestras, no, nosotros teníamos, daban clase las hermanas. Bueno, cuando yo ingreso, en la década del 60, la escuela era bastante diferente, porque el gran cambio se hizo en los 70, donde era una capilla grande, donde hoy están las aulas del nivel secundario, el pupilado, que abarcaba toda una parte importante del colegio, el patio de Laja, donde se desarrollaron muchas de nuestras historias. Había un gran árbol y ahí nos juntábamos en los recreos. Nuestras compañeras pupilas nos invitaban, a veces las íbamos a estar con ellas los fines de semana o las llevábamos a nuestras casas cuando no podían volver. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.coop o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Al igual que el Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, el Colegio María Inmaculada contaba desde sus orígenes con un internado donde vivían las alumnas que venían de localidades vecinas y también de la zona rural. En ese entonces no había demasiado posibilidades de ir y venirme, así que los viernes mi papá me venía a buscar y volvía al campo. Fue una época que la recuerdo con mucho cariño porque yo lo viví muy bien en el colegio. Era la más chiquita de todas y me trataban muy bien. Pero uno extrañaba el calor del hogar, tenía un hermano más chico en ese entonces. Y bueno, todo eso a uno yo aconsejaría de que uno no puede separarse de un hijo tan chiquito a esa edad. De cualquier manera, en ese entonces estaba madre custodia y era un poco mi mamá, porque ella si tenía tos, ella se preocupaba de todas mis dolencias. Así que yo siempre le agradecí, la amé muchísimo porque cómo fue conmigo. Comíamos muy bien, teníamos un horario para el recreo, un horario para jugar, el horario del rezo. Todo era bárbaro, pero uno esperaba el fin de semana para volver a casita con papá y mamá. En 1942 se creó el Jardín de Infantes y era mixto, y desde 1960 hasta 1963 también hubo varones solamente en primer grado. No obstante, desde ese año y hasta mediados de la década del 70, la sección primaria continuó siendo exclusivamente para niñas y los cursos contaban con un promedio de 25 alumnas, hasta que en 1976 todo el colegio se hizo mixto y el primer alumno varón fue Carlos Marcantonio. Y entramos dos varones, uno en quinto grado que entré yo y un chico, el chico de Gómez, que también había ingresado y estaba un año antes que yo, o sea, estaba en cuarto grado o en tercero. Y ahí comencé en el colegio.
el propósito de Día del Colegio de las Hermanas, yo vivía en el campo y Miguel Eje Corleta, el Chiche que le decían, que falleció hace poco, una gran persona, bueno, me decía que yo que teníamos que tomar la comunión, y entonces habló con mi papá y dice que tenía la posibilidad de entrar al Colegio de las Hermanas, que se había hecho mixto, y bueno, él me trae, me paga la cuota del colegio, era privado, por supuesto sigue siendo privado, y bueno, ahí comencé en el colegio, estaba perdido, venía en una escuelita de campo, y bueno, la verdad que estaba ahí entre medio de todas las chicas, el único varón, y bueno, terminé la primaria, salgo mejor compañero, porque bueno, era el bebote del curso, el nene del curso. En 1933, cuando todavía no había colegios secundarios en la ciudad, el Colegio María Inmaculada hizo un intento de incorporar esta sección. Para rendir las materias, las alumnas debieron trasladarse al Colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Belleville, que ya contaba con el nivel secundario y profesores especializados en las distintas materias. Solo una alumna pudo aprobar el examen, Rosita Luciani, pero al no contar con mayor cantidad de alumnos, el nivel secundario se interrumpió. Hubo un nuevo intento entre 1942 y 1947 con un ciclo básico solo para mujeres. Hasta que el 4 de abril de 1960 se inició el camino del nivel secundario del ahora llamado Instituto María Inmaculada. Yo tuve toda la trayectoria en el IMI. Desde jardín de infantes salí a los 60 y pico de años. Tuve 63 años consecutivos en la escuela. Fui de la primera promoción del secundario. Yo ya tenía lugar para irme pupila a Córdoba porque no me dejaban ir a colegio mixto en esa época. Entonces me mandaban a Córdoba pupila y se puso el secundario en el año 60, 1960. Y fuimos primera promoción. Bueno, los docentes, como cualquier secundario, de tener la maestra, pasamos a tener grupo de profesores, que después fueron mis colegas. Fue lindo, una educación bastante personalizada. A mí me ayudó a desarrollarme en la vida. Yo digo siempre que las raíces están en el IMI. Y bueno, tuvimos grandes docentes. Fuimos las primeras alumnas de Aide Cufia, que fue otro referente del colegio. Y a principios de la década del 80 se inicia la historia del nivel secundario mixto en el colegio que en sus orígenes había sido durante muchas décadas exclusivo para mujeres. Yo recuerdo que cuando yo estaba en quinto año, yo soy de la promoción 1973, y cuando yo estaba en quinto año nos hicieron una encuesta a nosotras alumnas y a nuestros padres sobre qué opinábamos de que el colegio empezara a ser mixto. Porque ya, digamos que ya estaba el proyecto en la escuela de los maristas, de los hermanos maristas. Y bueno, muchas de las que eran alumnas del colegio, como tenían los hermanos allá, empezaban a estudiar en el colegio de los hermanos maristas. Y el colegio, el IMI, empezó a tener menos alumnas. Entonces se generó el proyecto, que costó, porque las hermanas en todos sus colegios tenían mujeres. Entonces costó, pero bueno, poco a poco, por los cambios sociales, es como que fue algo espontáneo. Surgió con los cambios sociales en Marcos Juárez, como que ya no, esa división estricta entre varones y mujeres ya no era propio de la vida de la comunidad. El primer año, el primer alumno varón de secundaria también, ya ahí ingresaron, ahí habían ingresado como 5 varones más. Ahí ya empezaron la secundaria también con varones. O sea que éramos 6 nosotros en primer año, en segundo año ingresó uno solo y transcurrió la secundaria con un poco de ayuda de todo, de toda la parte del colegio de profesores, me ayudaban mucho.
nosotros económicamente no éramos una familia adinerada que podíamos mantenernos y teníamos que trabajar también para mantenernos, así que yo trabajaba, los profesores me comprendían que yo trabajaba por la tarde y así fui llevando al secundario, trabajaba por la tarde y estudiaba a la mañana. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Una característica del Colegio María Inmaculada era que todas las alumnas tenían obligación de ir a misa los domingos y allí les tomaban asistencia. Si no iban, debían escribir en sus cuadernos 100 veces «No debo faltar a misa». En las jornadas escolares rezaban por la mañana, se realizaban 2 o 3 retiros espirituales al año y duraban una semana cada uno, y en ese periodo no podían salir de la escuela. Nosotros tuvimos retiros espirituales desde el primer grado. No leíamos todavía, después nos ponían a leer y pasábamos todo el día haciendo el retiro en la escuela, sin hablarnos entre nosotros. Después, cuando sabíamos leer, nos daban libros para que leyéramos. Y bueno, esos eran los retiros para pensar un poco cómo éramos nosotros, en qué nos equivocábamos, qué nos gustaba. Nosotros tuvimos retiros espirituales desde el primer grado. No leíamos todavía, después nos ponían a leer y pasábamos todo el día haciendo el retiro en la escuela, sin hablarnos entre nosotros. Después, cuando sabíamos leer, nos daban libros para que leyéramos. Y bueno, esos eran los retiros para pensar un poco cómo éramos nosotros, en qué nos equivocábamos, qué nos gustaba. El padre, venía un sacerdote siempre que nos hablaba. Generalmente era alguien de afuera, el padre Luque difícilmente que fuera para ese tipo de actividades. Y bueno, de ahí salimos todas catequistas de la acción. Yo fui catequista a los 14 años, de la Acción Católica. También del IMI salió el primer grupo de adolescentes de la Acción Católica. Y bueno, remarco la parte religiosa, o sea, la educación que nos trataron siempre de transmitir junto a lo humanístico propiamente dicho, a lo enciclopédico. Nos trataban de transmitir valores y por supuesto la enseñanza religiosa católica, que siempre fue un emblema del colegio. Ahí también surgieron los grupos de cantar los villancicos, y que íbamos casa por casa cantando los villancicos, y en todas las casas nos esperaban con comida. Y nos llevaban a la iglesia todos los domingos a misa, iban las hermanas con nosotros y nos llevaban a todas caminando hasta la iglesia, iba todo el colegio. Yo me acuerdo que desde que yo era chiquita ya estaba esa costumbre. Y yo vivía frente a la municipalidad. Cuando pasaban para ir a misa, mi mamá me paraba en la ventana para que mira, a esa escuela vas a ir vos cuando seas más grandecita. Que vos sepas que Jesús, que Dios está con vos, que te acompaña, que te ayuda, y te va poniendo el lineamiento de ser una buena persona, ¿viste? Para mí, el colegio, yo te digo lo que me pasó a mí con mis hijos, que todos fueron ahí, mi hija que está en 5º año, de ser buena persona, y tener los valores que vos tenés que tener, ¿viste? Que es lo que me parece que el colegio yo lo tomaría como eso, de llevarte a ser una buena persona. Más allá de que vos, de tu casa, los valores te los dan tus padres, ahí te ayudan a terminar de encerrar que vos en tu vida tenés que tener a Dios como tu ladero y de ser buena persona. Rapachián y lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas,
lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Asegura tu campo en La Segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En 1967 un grupo de madres propuso a las autoridades del colegio crear allí un profesorado y un año después, el 3 de abril de 1968, se inauguró el Instituto Superior del Profesorado María Inmaculada, el primero que hubo en la ciudad. En sus inicios contó con 61 alumnas, funcionó en el colegio hasta 1994. Yo vine al profesorado en el año 71, 1971. Creo que el profesorado se habría iniciado, si mal no recuerdo, en el 68. Había en ese entonces, en el periodo que yo hice acá, muchos alumnos. Para lo que es hoy un nivel terciario, había muchos alumnos, 50, 60, y era un grupo muy lindo. Era una vida muy linda la del profesorado, porque no había diferencia entre ser de primer año que ser del cuarto. Entonces se compartía todo. Los docentes no eran de Marcos Juárez todos. Había una gran mayoría que venía de afuera, pero había una muy buena relación entre nosotros y los que fueron nuestros profesores. En cuanto al profesorado, yo creo que fue el primer profesorado que tuvo la ciudad. Y eso fue muy beneficioso para la ciudad, porque todos los que no podíamos tener la oportunidad de ir a estudiar a la ciudad, en este caso lo más cercano era Rosario, teníamos la posibilidad de estudiar acá, sin mayores costos, sin tener que viajar, ni tener una pensión, ni algo similar. Aquellas jóvenes que quisieron fundar una comunidad religiosa lograron concretar su anhelo en 1877 de la mano del párroco Jerónimo Emilio Clara e iniciaron desde la ciudad de Córdoba el camino de la Congregación de las Hermanas Concepcionistas Argentinas. Un camino que las llevó a crear colegios e instituciones de ayuda a los necesitados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Rioja. Un camino que en 1910, el año del primer centenario de la patria, las trajo hasta Marcos Juárez para fundar un nuevo colegio y extender así su obra de educar en conocimientos y en la fe. Nos prepararon para que nos superáramos, para que estudiáramos y bueno, creció mucho el colegio. Ahora es totalmente distinto. Yo después tuve mi hijo, tuve mis sobrinos, todavía tengo un sobrino nieto en la escuela y son actividades diferentes, pero, lógicamente diferentes, pero que muy al día con las cosas que están pasando. Bueno, yo creo que lo importante es que siempre hubo crecimiento, siempre hubo ganas de superación, siempre hubo ganas de hacer proyectos significativos para la comunidad. Siempre se quiso ayudar a los alumnos a que se desarrollaran en forma integral, no en un aspecto, sino interesaba lo físico, interesaba lo espiritual, interesaba lo educativo. Y el colegio creció a medida que crecía Marcos Juárez y se fue adaptando a las necesidades educativas, espirituales de la comunidad. Por eso que creo que fue una institución muy valiosa para Marcos Juárez y que lo sigue siendo a lo largo del tiempo. Y hoy tengo el gran placer de decir que tengo 11 nietos y 9 van al IMI. Ya uno ya está en la universidad, pero fue al IMI también. Ha crecido muchísimo en todos los niveles y yo tengo un corazón
grande para el colegio, porque lo amo muchísimo. Me dio tanto a mí ese colegio. Y todavía hoy mandé a mis hijas, que son dos excelentes mujeres, que se formaron en ese colegio. Y yo lo quiero. Como colegio en sí, yo creo que el colegio ha aportado mucho a la ciudad, ha aportado mucho a toda la comunidad. Matrícula es mucha, pero los podemos ver a todos, atender a todos, y eso es muy bueno, es muy buen aporte para la sociedad. Es un chico que lo podemos mirar, lo podemos seguir, lo podemos acompañar. Me parece que eso, brindar eso a una comunidad como Marcos Juárez, es valioso. Es formar al alumno, no solamente suministrarle conocimiento, es formarlo, y para formarlo hay que acompañarlo, estar en todo. Para mí fue como mi segunda casa durante toda la vida, fue una institución que fue mi referente y bueno, siempre tiene un lugarcito muy importante en mi corazón. Fue mi colegio, el de mis hijos y el de mis nietos ahora. Yo siempre digo, el Colegio Limi te redondea eso, que te saca, te da los valores de ser buena persona, ¿viste? Y después vos lo tenés que aplicar en tu vida, ¿no? Que eso es lo que más valoro de mi colegio, querido. Y que le tengo que agradecer a Dios por haberme dado esa posibilidad. El IMI es mi vida. Y si yo me tuviese que ir del IMI, me sacaba un pedazo. No sé si me entiendes. Es mi vida. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. En junio de 1912 se inició una gran huelga de campesinos, quienes solicitaban nuevas y mejores condiciones de arrendamiento de las tierras que ellos trabajaban, porque los costos que les imponían los dueños eran muy elevados. Esta huelga se conoce como el Grito de Alcorta, y de allí nace, en 1932, la Federación Agraria Argentina, un movimiento gremial de campesinos que además brindaba servicios de distribución de semillas, bolsas y otros insumos de manera idéntica al accionar de una cooperativa. Y a partir de 1950 se crean los centros cooperativos primarios, y para 1954 esta nueva cooperativa llegaba a Marcos Juárez. Por eso la semana que viene les contamos su historia. Hasta entonces, gracias por la compañía.